Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de la Economía P2P. Estamos acá nuevamente con Leo. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo vayan? ¿Todo bien? Todo en orden, todo en orden. Juramos que esta parte no está pregrabada porque está saliendo muy igual siempre, pero Bueno, pero ya no es está un pregrabado. estándar, ¿no? Las Sí, cosas sí, que sí. funcionan, las fórmulas que funcionan, no hay que Hay que cambiarlas. dejarlas. Total, Sí, totalmente. total. Así que hoy tenemos un tema que es muy pedido. Mentira, pero nos parece muy importante. O será pedido en el futuro. Lo estamos adelantando. Marca tendencia, ¿viste? Es como Sí, el episodio total. previo que mucha gente se acercó a comentarnos Este es un acerca de episodio que, ideas. sí. Todo Big Blogger tiene que tener este episodio en su podcast. Déjate joder. Totalmente. Y si no lo tenemos, y si no lo teníamos, era porque ya lo habíamos dicho un montón de veces de Sí, manera sí. implícita. Y bueno, ahora es como queremos atacarlo de raíz, queremos ir al meollo del asunto y tratar de diseccionarlo lo más posible para entender por qué Satoshi pensaba como pensaba y por qué dijo las cosas que dijo, ¿no? Sí, total. ¿Y por qué tenía razón? Obviamente. Además. Hoy vamos a hablar específicamente de... Porque hay algo muy debatido dentro del espacio Bitcoin, así como amplio, ¿no? De la gran mesa Bitcoiner. Y es el tema del tamaño de los bloques, ¿no? Si tiene que tener un limitante, dónde, si tiene que tener un algoritmo, cómo, si tiene que ajustar o no, quién lo decide y todo este tipo de cosas. Entonces, nosotros queremos dar nuestra posición y ahora vamos a explicar por qué. Y es que, o sea, nosotros no solamente nuestra posición, no es la de Satoshi Nakamoto también. No es por hacer, no es por tirar un nombre, pero está el nombre ahí. Y No no lo podemos solamente tirar. la de Satoshi Nakamoto, sino la de la Escuela Austríaca de Economía, que Sí, la de Elon humildemente Musk. para las otras escuelas, ojo, yo tengo amigos que siguen otras escuelas, ¿eh? Sí, sí, pero Pero, pero bueno, también la Escuela Austríaca de Economía tiene una ventaja que es básicamente la que explica mejor el funcionamiento de la economía, como una ciencia social y no simplemente como una gráfica o un diagrama, sí, sí, un chart. una Exactamente. fórmula matemática que explica la economía. Un chart del precio subiendo o bajando. Entonces, nosotros lo que vamos a hablar hoy es de por qué Bitcoin, o sea, Bitcoin Cash, el Bitcoin original, se acerca y debería llegar al objetivo de eliminar el tamaño de bloque máximo, que no exista directamente. Eh, pero antes tenemos que ir tocando un par de temitas, un par de cosas. Primero, queremos hablar de los límites, ¿no? ¿Qué son los límites del tamaño de bloque? Y acá tenemos dos cosas. Sí, Leo. Sí, antes de eso quería aclarar por qué es importante la cuestión del tamaño del bloque, por ahí si hay alguien que recién arranca con Bitcoin y Dale, sí, necesita me ver parece por qué bien. esto es importante. Básicamente, la cadena de bloques es una recolección de todas las transacciones que ocurren en la red. O sea, si yo envío Bitcoin, eso queda registrado en una transacción que los mineros almacenan, primero validan y después almacenan en la cadena de bloques. Y queda como un registro permanente de que esa transacción ocurrió y puede ser verificada por cualquiera. La cuestión es, como ese registro ocupa espacio de almacenamiento, o sea, requiere un espacio de almacenamiento, no puede ser infinito, es decir, no podemos tener infinitas transacciones. ¿Por qué? Porque es un recurso escaso y como recurso escaso ya entra en el ámbito de la economía, por lo tanto tenemos que buscar la forma de administrar ese recurso escaso, la capacidad de transacciones dentro de la red de Bitcoin en este caso. Por lo tanto, la forma en la cual se estima esa capacidad es el límite máximo del tamaño del bloque. Entonces se habla generalmente de dos límites, o podríamos hablar desde de dos tipos de límites. Un límite natural, que sería un límite fijado por el mercado en libre competencia, digamos, de todos los factores que intervienen y las preferencias de las personas reflejadas en el precio por incluir una transacción en la cadena de bloques, que en el caso actual de Bitcoin Cash es un Satoshi por byte, es decir, la tarifa mínima permitida por la red, y después de los límites artificiales. Y este límite artificial puede estar, como sabemos, por encima del precio de equilibrio o por debajo del precio de equilibrio. Si está por encima del precio de equilibrio, entonces básicamente no va a haber sobrante de espacio en bloque. O sea, vamos a tener
una situación como la que tenemos actualmente en Bitcoin Cash, que tiene un límite máximo, y ahora vamos a explicar la diferencia entre soft limit y hard limit, tiene un límite máximo de 32 megabytes. En el caso de Bitcoin BTC tiene un límite máximo de 1 megabyte. Entonces, en el caso de BTC, ¿qué vemos? Que las tarifas empiezan a subir. ¿Por qué? Porque el límite máximo está por debajo del precio real de mercado del espacio en bloque. Entonces, esa limitación artificial funciona como una especie de, digamos, cuota de producción desde el punto de vista de la economía, que exige que los bloques no pasen de un límite preestablecido. Entonces tenemos esa situación en la cual las tarifas suben artificialmente, no porque los mineros no quieran incluir más transacciones, sino porque están limitados. Exactamente. Ahora, si quiere, pasamos a lo que iba a decir Ian, que tiene que ver específicamente los tipos de tamaño de bloques ya más específicos desde lo que es el ámbito técnico. Exactamente. El software que usan los mineros para minar, en este caso las implementaciones, conllevan dos límites dentro. Uno es el hard limit, o sea, literalmente el límite al tamaño máximo, o sea, no pueden emitir un bloque más grande que eso. En el caso de Bitcoin BTC o Bitcoin Core es 1 megabyte. En el caso de Bitcoin Cash, BCH, es 32 megabytes. Ahora, ¿qué es el soft limit? Pues esto es algo que no se suele comentar mucho. Soft limit es el límite que se auto asignan los mineros. Hay como una especie de consenso natural, ¿no?, entre ellos de cuál es el soft limit. Y esto lo pueden fijar ellos mismos. O sea, cuando quieran lo pueden subir, cuando quieran lo pueden bajar. No les viene de mandato divino. Ellos mismos lo eligen. Totalmente. Lo único que no pueden hacer por reglas de consenso es ponerlo por encima del límite máximo del hard limit, básicamente. Claro, obvio, sí. Pero por debajo pueden ajustarlo a libertad. Hoy en día creo que la mayoría de los mineros en Bitcoin Cash lo tienen ajustado en 8 megabytes. La mayoría. Sí. Puede haber algunos que lo tengan en menos, por ejemplo. Pero ¿esto qué significa? Bueno, significa que si tenés de golpe en menos de 10 minutos, o sea, entre el espacio entre dos bloques, más de 8 megabytes de transacciones, la mayoría de los mineros solo está dispuesto a generar un bloque de como máximo 8 megabytes. Esto no significa que el tamaño máximo de Bitcoin Cash no sea 32 megabytes. Sin embargo, la mayoría de los mineros solo está dispuesto a generar bloques de hasta 8 megabytes. Sí, supongamos que llegan 10 megabytes, ¿no? Ellos probablemente emitan un bloque de 8 y uno de 2. Pero ahora supongamos que vienen 10 megabytes cada 10 minutos, ¿no? Por cada bloque. Bueno, ahí probablemente ellos levanten el soft limit a 16 megabytes, supongamos. Estoy tirando un número aleatoriamente, ¿no? Entonces ahí estarían de vuelta sobrados, se podrían meter todo en un solo bloque. O 10 megabytes, supongo, ¿no? Lo que ellos deseen. Eso es algo que... Porque ahí ahí están compitiendo, ¿no? Ellos están compitiendo por generar el bloque. Y mientras más transacciones metan, más tardan. Totalmente. Entonces, si otro minero mete el bloque con menos, se lleva la recompensa y no ellos. Claro. Pero al mismo tiempo, mientras más grande, más te llevas más te llevas por el agregado de tarifas. Entonces, hay como un juego ahí que tienen ellos de oferta-demanda. Totalmente. Bueno, a esto también quería llegar porque es algo importante. Si uno se pregunta, ok, si para un minero es, en cuanto a poder de cómputo, más fácil, por ejemplo, producir un bloque de tamaño más chico, ¿qué incentivo tiene para producir bloques más grandes y agregar un mayor número de transacciones? Es más, podríamos suponer que, por ejemplo, en el caso de BTC, si artificialmente limitamos la capacidad de la red, bueno, cada transacción va a tender a pagar una tarifa mayor o en momentos de congestión vas a estar procesando transacciones con una tarifa preferencial mucho más alta que la tarifa de, por ejemplo, una red que no tenga un límite arbitrario o una red que tenga un límite mucho más alto, como es el caso de Bitcoin Cash. Entonces, ¿por qué no estar incentivado a hacer eso, no? Es más, uno podría pensar que como que los mineros en este caso son los malos de la ecuación. En definitiva, sí. Los mineros responden a incentivos de mercado. ¿Qué pasa? Si vos tenés un límite de regla de consenso que está por debajo de la demanda de espacio en bloque, entonces como minero probablemente te convenga e incluso defiendas, aunque sea de forma temporal,
ese límite. ¿Por qué? Porque te permite extraer muchos más recursos de esa red. Es decir, vas a poder ganar mucho más en tarifas. Ojo, también tenés que considerar que estás absorbiendo un costo y ese costo es el de la disminución de casos de uso, el de la expulsión de usuarios que no pueden usar esa red a otras cadenas, como pasa por ejemplo con usuarios que se van no necesariamente a Bitcoin Cash, sino a cualquier otro proyecto que puedan utilizar o dejan de utilizar BTC del todo, que son la inmensa mayoría. Empezás a competir con redes alternativas, no solamente con Lightning Network, sino también con otros custodios. Y además estás también perjudicando la misma red que vos estás tratando de incentivar, porque a largo plazo ese modelo es insostenible. Y esto básicamente es algo que explicamos en varios podcasts y no vamos a entrar en detalles ahora porque el tema es otro, pero está muy relacionado, porque básicamente una red que está artificialmente limitando la capacidad máxima de procesamiento de transacciones por bloque, es una red que a largo plazo no va a tener incentivos suficientes para mantenerse funcionando, lo cual va a hacer que la mayoría de los mineros quiebren, y esto es algo que incluso dicen ellos mismos, hasta incluso Michael Saylor hace poco dijo y reconoció que sin un cambio radical en las reglas de consenso, y esto es algo que también por lo cual están proponiendo incluso inflación arbitraria, sin un cambio en las reglas de consenso, muchos mineros van a quebrar porque las tarifas son insuficientes para mantener la operación de la minería y porque el subsidio por bloque está disminuyendo cada 4 años. Tenemos un halving. Y de hecho el próximo halving es el año que viene. Entonces, estamos, digamos, considerando la posibilidad de que en el corto plazo puedan preferir un límite artificial, pero a largo plazo no les conviene. Y es también la razón por la cual existe el modelo alternativo, que es Bitcoin Cash. Sí, exactamente. O sea, mientras... Porque vos, un minero, por ejemplo, Bitcoin Cash puede jugar a solamente... O sea, si llegan 10 megabytes de transacciones, él puede jugar a pasar bloques de 1 megabyte. Totalmente. Capaz lo logre, pero se está perdiendo a 9 megabytes que se De lo puede estar tarifas. llevando... Sí, que se lo está llevando otro minero, probablemente si él no... O sea, si el otro minero se adelanta al otro bloque, Claro. ¿no? O sea, tiene probabilidad de perder. Bueno, Eh, ahora me gustaría también tocar el caso alternativo, porque expliqué el caso en el cual las tarifas son artificialmente subidas por un límite que está por debajo de la demanda. Ahora, si vos no tenés ese límite o ese límite está muy por encima de la demanda, como es el caso, por ejemplo, de cuando se introdujo el límite originalmente de 1 megabyte, que estaba muy por encima de la demanda, o en el caso de Bitcoin Cash, que hoy en día está muy por encima de la demanda. ¿Qué pueden hacer los mineros y cómo juegan los incentivos? Bueno, acá ya no es tan fácil el hecho de simplemente producir bloques más chicos, porque si bien es cierto que los bloques más chicos se transmiten un poco más rápido y llegan antes a la mayoría de los mineros, que es lo que vos querés como minero, que tú, o sea, si vos descubrís un bloque, querés que todos los mineros se enteren de que descubriste un nuevo bloque para poder garantizar que los mineros van a empezar a minar sobre ese bloque válido y no sobre otro, por ejemplo. Entonces, si vos producís un bloque demasiado grande o mucho más grande de lo que la red está dispuesta a aceptar, básicamente corres el riesgo de que ese bloque quede orfanado, es decir, se convierta en un bloque huérfano. ¿Qué significa esto? Que ese bloque válido que vos produjiste fue reemplazado por otro bloque válido producido de manera muy cercana, y esto se da comúnmente cuando los mineros compiten entre ellos, se produce un mini split, pero los mineros van a tender a minar sobre ese otro bloque que vos no produjiste, que era mucho más chico y más acorde a la capacidad de procesamiento actual de la red, y no sobre el tuyo que estaba excedido de lo que la red puede producir. Lo que vos tenés sí, que balancear es entre tarifas y capacidad de la red. sí, y además, pensá que hoy, por ejemplo, vos haces un bloque de 1 megabyte y te llevas las nuevas monedas más ese megabyte de tarifas. Ahora, en un futuro, ya cuando la emisión dentro de 3 halvings, 4, no sea significante, vas a tener mucho más incentivo a meter bloques grandes que bloques chicos, ¿no? O Totalmente. sea, la Porque vas a competencia tratar de... va a apretar para arriba, no para abajo. Totalmente. Entonces, como cada minero va a tratar de meter la mayor cantidad de transacciones Claro. posibles sin sobrepasarse lo que la red puede procesar en un determinado momento, va a jugar ese... Lo cual, esto está explicado en un paper que se llama un mercado de tarifas. Puede existir sin la necesidad de un límite arbitrario. Esto es un paper que se publicó en el año 2015, 2 años previo al fork, y básicamente explica esto de forma muy técnica. Y esto es algo que yo dije hace poco en una charla, pero si lo hubieran escrito un economista austríaco, hubiera sido una carilla. Sí. Porque básicamente Igual explica el proceso de mercado de los mineros. queremos aclarar que esto del mercado de tarifas
no existe. Esto es una mentira repetida por parte de los BTC Boys. Lo que tenés es mineros que ofrecen espacio en bloque y gente que quiere comprar ese espacio, no hay un mercado de tarifas. No, ese es un verso que inventaron para poder justificar las tarifas altas de BTC. No. Lo que Bloqueás yo la oferta, o sea, tenés una acá vamos a oferta tener controlada. una mini digamos. discusión porque yo defiendo el Eh, concepto de mercado de tarifas. Bueno, Bien entendido. Bien entendido. llamo a Marcelo, paquete. No, porque lo que pasa es esto. Lo El que sábado lo defienden hablamos. del lado de BTC, lo que defienden del lado de BTC es Sí. el mercado de tarifas mal entendido. O sea, presionar para la oferta, para restringirla a una cuota de producción, para que las Sí. tarifas suban, no es un mercado de tarifas. O sea, porque sí, es verdad, en momentos de congestión las tarifas suben, pero eso no es un mercado de tarifas. Eso es una barrera de entrada. O sea, ¿qué Sí, es precio una tenés que cuota de pagar? producción. Totalmente. Y eso es comunismo, básicamente. O sea, es básicamente La no permitirle planificación a los centralizada, productores. boludo. Sí, Literal. sí, es no permitirle a los productores producir más que una determinada cantidad. Entonces, en un momento de alta congestión, vos tenés que todos los bloques son igualitos del mismo tamaño. Lo que vos podés tener en un mercado libre, donde no tenés un límite, es los mineros están dispuestos a generar hasta un tamaño máximo de bloque. Si la demanda excede eso y vos necesitas que tu transacción entre en el próximo bloque, las tarifas pueden subir, no en el monto que suben hoy en día en BTC, pero pueden subir ligeramente para ajustar a esa demanda y vos tener un trato preferencial. En vez de que te incluyan dentro de 2 bloques, vas a ser incluido dentro del próximo. Si no, vos seguís teniendo 0conf y seguís teniendo la garantía de que los mineros están incentivados a introducir tu transacción más que no. Pero puede darse en un caso de adopción masiva que la red solamente puede procesar hasta una determinada cantidad de transacciones. Lo que vos no vas a tener es un límite artificial, sino que, al contrario, en una situación en la cual muchos usuarios quieren empezar a utilizar la red, bueno, más mineros van a estar incentivados a introducir más cantidad de transacciones y la demanda, o sea, solamente los mineros que puedan cumplir con esa mayor demanda van a ser los que sobrevivan. O sea, vas a tener un proceso de mercado en el cual se van a purgar a los malos mineros, los que están mal conectados, los que no pueden ofrecer espacio de almacenamiento y vas a tener un éxito de mineros que puedan proveer estos servicios adecuadamente y prestarlos al mercado. Este es el proceso de mercado y ahí es donde se puede generar un leve mercado de tarifas. O sea, ¿a qué me refiero? En vez de ¿Cómo pagar el un mercado de Satoshi tarifas? por ¿Qué es byte, eso? vas a pagar 2 Satoshis por byte en el caso de una congestión en la red de Bitcoin Cash, pero no más que eso. Sí, igual se descongestiona con bloques más grandes. Se Pero bueno, congestiona con bloques más grandes, pero vos no puedes sí, obligar a los mineros a digamos. producir más bloques más grandes de lo que No, pueden no, producir. no, están Pero van a incentivados a estar hacerlo. incentivados a hacerlo, exactamente. Obvio, se quieren llevar todas las tarifas y no el otro. Entonces, antes de pasar, ¿estamos de acuerdo que en ese contexto se puede hablar de un mercado de tarifa? No sé. Después lo vemos. Tenés Nos que, vemos tenés por que la cámara. argumentar al respecto. Sigamos, sí. Sigamos. Igual voy a decir una sola cosa, usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. Sí. Y arranca. Bueno, entonces, ahora si querés podemos pasar al próximo tópico, que es la escalabilidad de Bitcoin, ¿no? O sea, cómo esto fue diseñado y a qué nos referimos con escalabilidad. Bueno, eso es básicamente que se puedan introducir más transacciones, ¿no? O sea, que Total. la red soporte más cantidad de transacciones, eso es Y escalabilidad, hay varias básicamente. maneras de hablar de escalabilidad. Hay gente que habla de escalabilidad por capas, que lo Sí. tocamos en un episodio, hablamos específicamente si era posible escalar por capas, creo que se llama ¿Es posible escalar por capas? Sí, Ese una es el cosa. título. Una cosa así. O sea, lo pueden buscar si les interesa. Respuesta corta, no. Respuesta larga, vayan a escuchar el podcast. Sí. Después, la otra forma de escalabilidad que es la pensada por Satoshi Nakamoto, que es, bueno, ¿necesitas más espacio en bloque? O sea, ¿necesitas meter más transacciones? Bueno, simplemente agrandar el tamaño máximo o permitir que los mineros generen de forma constante bloques según la demanda. Dale. Y una tercera alternativa, la cual vamos a tocar más adelante, sería introduzcamos un algoritmo para ofrecer previsibilidad a los mineros para entender cuál es, según la demanda, el tamaño máximo del bloque que puede aceptar la red, pero que esto sea dinámico, no sea fijo, sino que sea variable. Esta es como una Sí. tercera alternativa si queremos, ¿no? Una escalabilidad on-chain, pero hablamos de, bueno, necesitamos un consenso, ¿no? Sí, alguien que ponga ahí el algoritmo. Alguien Un que ponga el diseñador de algoritmo, algoritmos. totalmente. Sí. Entonces, bueno, acá tenemos
una pregunta que le hicieron a Satoshi y después vamos a leer la respuesta porque está muy bueno ver, ¿no? Qué es lo que se hablaba en su momento. Vamos a dar contexto. Es una pregunta que se hizo en 2008-2009 aparte. 2008, es la primera pregunta que le hicieron a Satoshi Nakamoto, de hecho. Ah, bueno, ok. Es más, si no me equivoco, específicamente fue, él presenta su white paper, manda a la lista de correo de criptografía y la primera pregunta que le hace, o por lo menos la primera que él responde, o sea, este es el segundo correo que manda Satoshi Nakamoto. El primero fue el white paper de Bitcoin. Sí. Entonces le preguntan, necesitamos mucho un sistema así, pero según entiendo tu propuesta, no parece escalar al tamaño requerido. Ya habla de escalabilidad. Sí, es lo primero que se habla. Para que los tokens transferibles de prueba de trabajo tengan valor, deben tener valor monetario. Para tener valor monetario, deben ser transferidos dentro de una red muy grande. Por ejemplo, una red de intercambios de archivos similar a BitTorrent. Para detectar y rechazar a tiempo un caso de doble gasto, hay que disponer de la mayoría de las transacciones anteriores, de las monedas de transacción. Lo que, implementarlo ingenuamente, requiere que cada peer disponga de la mayoría de las transacciones anteriores o de la mayoría de las transacciones anteriores que se hayan producido recientemente. Si cientos de millones de personas realizan transacciones, se trata de mucho ancho de banda. Cada uno debe conocerlas todas o tener parte sustancial de ellos. Bien, en este caso lo que está hablando es básicamente de si nosotros necesitamos, ¿no?, producir dentro de una red muy grande nuevas monedas o necesitamos agregar nuevas transacciones, necesitamos conocer las transacciones pasadas para no agregar transacciones inválidas. Entendamos que uno de los problemas que trata de resolver Bitcoin es el problema del doble gasto. No podemos estar introduciendo transacciones que gasten monedas que ya fueron gastadas, por ejemplo. O sea, que consuman recursos que ya hayan sido consumidos. Nosotros tenemos que mantener un registro de la transferencia de valor. Esto está diciendo este tipo. Y lo que dice es que para que esto tenga valor económico, la red tiene que ser grande. Si la red es grande y hay muchas transacciones, van a ser menos las personas que van a poder tener el registro completo o la mayoría del registro para poder, digamos, seguir ese historial de transacciones y poder validarlo. ¿Te das cuenta que todo el discurso maximalista BTC arranca de la primera pregunta que le hicieron a Satoshi, sí, ¿no? Totalmente. O sea, todo nace de esta boludez que le preguntan. Pero, o sea, ojo, porque el tipo no es boludo, ¿eh? El tipo no es boludo. O sea, entiende un problema serio. No digo. Pero digo, es exactamente lo mismo que dicen. O sea, esta inquietud que le preguntan a Satoshi se volvió el discurso dominante, ¿me entendés? Sí. En el futuro. Si hubiesen leído la respuesta de Satoshi, probablemente no serían maximalistas. Claro. Bueno, pero tiene que ver con que justamente parte. O sea, no es que obviamente esta pregunta es la primera pregunta que le hacen a Satoshi. Sí, el white paper estaba recién publicado. Nos había hecho todo el desglose de el desmenuzamiento de cada una de sus partes. Sí, pero, por ejemplo, parte leído, de esto es, bueno, para el espacio de almacenamiento tenés en la parte sección 7 como es el PODAG, ¿no? Pruning. Sí, básicamente te permite recuperando espacio en disco. O sea, te permite eliminar transacciones pasadas que no sean necesarias para mantener el registro actual. Esto es un ejemplo. Pero bueno, antes, digamos, de sacar conclusiones, veamos qué fue lo que le respondió Satoshi. Y lo que le respondió Satoshi fue lo siguiente. Mucho antes de que la red llegue a ser tan grande, sería seguro para los usuarios utilizar la verificación simplificada de pagos, sección 8. Esto es sección 8 del white paper. Para comprobar el doble gasto. Dice, lo que solo requiere tener la cadena de cabeceras de bloque o unos 12 kilobytes al día. Estos 12 kilobytes por día que funcione la red. O sea, ahora deben ser 50 megas con toda la furia. Como mucho, o sea, y estoy tirando para arriba 50 megas que ya, digamos, con que tengas un par de videos en el celular ya tenés mucho más que eso. Solo las personas, dice Satoshi, que intenten crear nuevas monedas necesitarían ejecutar nodos de red. Aclaremos que en este momento, digamos, 2008 no existían conceptos como minería o mineros. Entonces, los nodos eran los mineros. Dice, solo las personas que intenten crear nuevas monedas, o sea, los mineros, necesitarían ejecutar nodos de red. O sea, significa necesitarían ser mineros. Y sigue. Al principio, la mayoría de los usuarios gestionarían nodos de red, pero a medida que la red crezca más allá de un cierto punto, se dejaría cada vez más en manos de especialistas
con granjas de servidores de hardware especializado. ¿Les suena? Una granja de servidores solo necesitaría tener un nodo en la red y el resto de la LAN se conectaría con ese único nodo. Y después dice, el ancho de banda podría no ser tan prohibitivo como usted piensa o como usted cree. Una transacción típica sería de unos 400 bytes. SC, el algoritmo de firmas, es muy compacto. Cada transacción tiene que transmitirse 2 veces, así que digamos 1 kilobyte por transacción. Visa procesó 37.000 millones de transacciones en el año fiscal 2008, es decir, una media de 100 millones de transacciones al día. Tantas transacciones ocuparían 6 GB de ancho de banda o el tamaño de 12 DVDs o 2 películas de calidad HD, o unos $18 de ancho de banda a los precios actuales, precios de 2008. Si la red llegara a ser tan grande, tardaría varios años y para entonces enviar 2 películas de alta definición por internet probablemente no parecería gran cosa. Satoshi Nakamoto. Solo time for what? Bueno, sí, es muy literal. bueno. Entonces, básicamente creo que la respuesta está acá. El problema de la escalabilidad no era, bueno, sí es verdad, vamos a necesitar crear unas segundas capas, o dijo, no, quédate tranquilo que esto va a ser solo para procesar una cantidad muy pequeña, reducida de transacciones de asentamiento y el resto va a ser utilizado vía custodios o vía segundas capas, o espera que en 7 años se publique 18. el white paper de Lightning Network. Eh. No dijo eso Satoshi Nakamoto. Él dijo... Estamos a 18 meses, dijo. Estamos a 18 meses. Él dijo específicamente, la red va a ser atendida y mantenida por especialistas. ¿Qué es lo que queremos? ¿No? Nosotros, por ejemplo, cuando vamos al médico queremos que nos atienda una persona que se dedicó a estudiar medicina. Cuando vamos con un plomero, o cuando llamamos a un plomero, queremos que el tipo que nos atienda sea un plomero. Está bien saber hacer de todo y probablemente nosotros tengamos algunos conocimientos, pero para problemas serios y para cuestiones serias necesitamos especialistas. Y lo que genera Bitcoin, el sistema de incentivos que genera, son especialistas que se dedican a procesar, validar y minar nuevas transacciones, que son los mineros. Nosotros necesitamos que los mineros no sean cada vez menos especializados y que los nodos puedan ser cualquiera. Necesitamos mineros más especializados y más competitivos. Y necesitamos que los mineros ganen bien. Por lo tanto, para mantener ese sistema de incentivos funcionando a largo plazo, la única manera es con más transacciones en la cadena de bloques. Es con bloques cada vez más grandes, ajustándose según la demanda. Y los mineros van a ser los principales interesados en que esa demanda crezca. En que ellos puedan vender cada vez más el producto que tienen para vender. Que el producto es espacio de almacenamiento para las transacciones en Bitcoin Cash. Eso es lo que se encargan de hacer los mineros. Y el precio o la tarifa es básicamente el acordado entre lo que está dispuesto a pagar una persona por introducir su transacción en la cadena de bloques y lo máximo que está dispuesto, lo mínimo que está dispuesto a cobrar el minero, que es básicamente como se forman todos los precios en una economía libre, que no está intervenida. Se forma por libre interacción entre los compradores y los vendedores. Los compradores son los usuarios que necesitan espacio en bloque y los vendedores son los mineros que pueden ofrecerlo. La ventaja que tiene el usuario es que no está hablando con un solo minero a la vez. Está hablando con todos los mineros a la vez. Puede haber transacciones que los mineros no están dispuestos a introducir, pero que otros mineros sí. Y puede haber un precio que un minero no esté dispuesto a aceptar, pero hay otro minero que sí. Entonces, esa competencia tan feroz que hay entre todos los mineros, que es buena, es sana y mantiene segura la red, permite también beneficiar en extrema medida al usuario. Y es el modelo de incentivos que Satoshi Nakamoto entendió. El modelo de incentivos de Satoshi Nakamoto no es una cosa que él inventó. Es el proceso de formación de precios en un mercado libre sin intervención. Que es el proceso más eficiente para asignar los recursos que son escasos, como dijimos al principio. Sí, Satoshi puso los marcos, si querés. El resto es el mercado. O sea, él entendió, no sé si era partidario de la Escuela Austríaca de Economía, no me interesa, pero en esto acertó. ¿Por qué acertó? Porque está basado en principios que son sólidos y son compatibles con la realidad. Si nosotros dijéramos, no, bueno, lo que pasa es que este es un sistema que depende de que a alguien en el futuro se le ocurra pagar $10.000 de tarifa por una transacción y que esto funcione como capa de asentamiento y que la gente por alguna razón no quiera hacer lo mismo pero más barato en otra cadena, no, porque digamos también esa mentalidad compite con que, bueno, alguien puede ofrecer el mismo servicio más barato en otro lado. Sí. Bueno, ¿por qué la gente, digamos, no haría eso? O sea, si la gente no tiene que asignar un recurso para un fin, en este caso yo necesito que mi transacción esté validada en la cadena de bloques,
¿por qué lo haría en una cadena de bloques que me exige mucho más de lo que me exige otra? Si la seguridad es prácticamente la misma. Entonces, este es el único modelo de incentivos que funciona y a largo plazo. Obviamente requiere usuarios, obviamente requiere una adopción. No estaba incorrecto cuando dijo el valor monetario depende de una gran red de usuarios o el efecto de red. O sea, el tipo entiende también que no depende de que haya algunas poquitas transacciones, sino que tiene que haber muchas transacciones. Y Satoshi Nakamoto no le corrige eso. Le dice, la red puede escalar y la red va a ser atendida por especialistas. No le dice, no, vos sabés que está cerrado porque el valor económico no depende de la adopción y del uso, sino que depende de que esto es un store of value, es un medio o sea, Sí, sí, fíjate, vos no o tenés sea, que hacer Satoshi nada. Nakamoto no le corrige lo que el tipo está en lo cierto, que lo vuelvo a leer, dice, para que los tokens transferibles de prueba de trabajo tengan valor, deben tener valor monetario. O sea, no dice deben ser un store of value. El valor monetario, ¿qué es? Para tener valor monetario deben ser transferidos dentro de una red muy grande, o sea, deben ser medio de cambio. Y Satoshi Nakamoto no le corrige esto. Esto es muy importante. Sí, total. Entonces, bueno, acá tenemos las maneras de escalar. O sea, básicamente escalar en la cadena es la forma correcta y la diseñada por Satoshi Nakamoto, ¿no? Eh, es muy importante el podado, o sea, la sección 7 del white paper. Tenemos un episodio hablando más a fondo de esto que se llama Satoshi tenía razón, Bitcoin escala. Que bueno, básicamente es una forma de que la blockchain, o sea, si tienes bloque de 100 megabytes cada uno, no los tengas que guardar 100 megabytes. 100 gigabytes, no tengas que almacenar toda la información, sino que puedas ir simplemente guardando lo más importante, que es realmente poco, o sea, es muy liviano, sin perder seguridad. Todo esto está explicado por el mismo Satoshi, está en el white paper o tiene en este podcast nuestro. Eh, y bueno, básicamente se siguió con el camino de Satoshi en el 2017, cuando Bitcoin Cash incrementó la capacidad de Bitcoin, ¿no? En vez de agregar Segwit, en vez de agregar la vulnerabilidad de Segwit, el cual tenemos otro podcast que se llama ¿Por qué no Segwit? Eh, o el problema con Segwit. Básicamente se siguió el camino original de eh, agrandar la capacidad. En un principio fue de 8 megabytes y después se aumentó el hard limit, digamos, y después se aumentó a 32 megabytes y ahí sigue hasta hoy en día. Eh, y bueno, y el soft limit actualmente está en 8 megabytes de Bitcoin Cash, pero eso puede variar, ¿no? Si de repente hay mucha actividad, los mineros capaz lo suban. Sí, además esto O depende sea, de los mineros. O sea, puede haber mineros que tengan un soft limit de 8 megabytes, otro de 16. sí, sí. No están en contradicción unos con otros. O sea, esto no es una regla de consenso. No, si hay un bloque de 16 y sale, sale, ya está. Básicamente, ¿qué significa el hard limit versus el hard limit para un minero? Es, si yo tengo, por ejemplo, un hard limit de 32 megabytes, que es el que tiene toda la red, o sea, el límite máximo realmente del tamaño de bloque, y alguien me envía un bloque de 64 megabytes, yo ese bloque lo rechazo. Si yo tengo un soft limit de 8 megabytes, o sea, yo estoy dispuesto a producir bloques de hasta 8 Sí, sí. megabytes, pero si alguien me envía un bloque que sea más grande de 8 megabytes hasta 32 megabytes actualmente, yo lo acepto. Lo acepto como válido, siempre y cuando me lo pueda transferir en tiempo y forma, que hoy en día es muy fácil y factible por las velocidades de conexión y la disponibilidad de ancho de banda que tenemos. Bueno, yo ese límite lo acepto como válido porque es un bloque que cumple con esa regla de consenso, hasta 32 megabytes. Aunque Sí, yo sí. después no fabrique bloques de más de 8 megabytes, por ejemplo. Obviamente, por esto que explicamos anteriormente, voy a estar incentivado a ir subiendo ese bloque para responder, el límite soft para responder a la demanda, pero potencialmente podría darse el caso de que un minero que lo tiene configurado más bajo que la demanda pueda aceptar bloques más altos. Exactamente. Entonces, bueno, este aumento a 32 megabytes hizo en 2018. Eh, Ahora el límite es cómodo, ¿no? La demanda eh, todavía no alcanza los 32 megabytes. Tal vez esto cambie en unos meses, no lo sabemos. Eh, Ha habido este año varios bloques de 8 megabytes. En realidad, varios bloques seguidos de 8 megabytes. Eh, y desde Cash Tokens la actividad subió un poco. Así que
acá lo que tenemos es otro tema, ¿no? Porque, ¿y BCB? Nos preguntan, ¿no? ¿Por qué no? O sea, ¿cuáles son las diferencias con lo que hace BCB? ¿Por qué sí lo que dice Satoshi y no lo que dice BCB? Te tiro la pelota, Leo. Bueno, básicamente PSB lleva otra concepción de Bitcoin y digamos, podríamos decir, ok, BSB son big blockers, o sea, creen que el bloque tiene que ser grande. Ok, perfecto. Pero así como está mal limitar artificialmente la capacidad de transacciones de la red, como es el caso de Bitcoin BTC, o mejor dicho, BTC a secas, está mal querer artificialmente aumentar la información que contiene la cadena de bloques. La mayoría de los bloques de BSB son bloques relativamente grandes, pero el problema que tiene es esa información no es información económica. O sea, hay muchos códigos de op-return que creo que tiene un límite altísimo en op-return, o sea, que es No, básicamente un lo opcode. eliminaron el límite. Bueno, Igual que el pues límite del tamaño de podés bloque. guardar, puedes hacer una transacción con 1 GB de información adentro, Sí, pagando sí, una una tarifa, película puedes meter, por por ejemplo. ejemplo. Obviamente tenés que pagar una tarifa por eso, pero no es información que los mineros y la red esté económicamente incentivada a mantener, porque un minero solamente va a guardar información acerca de las monedas que pueden ser gastadas. Si yo creo una moneda con un balance cero que no puede ser gastada y que además tiene 1 GB de información que al minero no le interesa guardar, el minero, según lo que dijo Satoshi Nakamoto y según lo que está explicando White Paper, está incentivado a podarlo. Y de hecho lo más probable es que lo termine haciendo. O sea, Sí, sí, obvio. la red no funciona como espacio de almacenamiento y de hecho es muy ineficiente en ese aspecto. Funciona muy bien para transacciones económicas y como registro eh, de eventos a lo largo del tiempo, ¿no? Que en definitiva es un timestamp distribuido, es una forma también de entender cómo es la cadena de bloques. Es, una, es un servidor de estampas de tiempo distribuido en varios nodos. Pero para guardar información no es eficiente. Es verdad que hay nodos completos, la mayoría de los nodos hoy en día tienen toda la transacción, las transacciones de la historia, pero lo más probable es que si aumenta mucho la demanda, sean menos los mineros y los nodos que puedan guardar esa información, y esa información que sobre, que no sea útil para la actualidad económica de la red, que varía tiempo a tiempo, sea probablemente eliminada. Entonces, uno de los requisitos prácticamente de BSB es, vos como minero o como nodo no podés borrar esta información. Entonces, están alterando también el modelo de incentivos, porque ahora las tarifas de las transacciones no solamente tienen que cubrir el costo de incluirla ahora, sino que además tienen que de alguna manera solventar los gastos del minero de almacenar todo el historial pasado. Y además de eso, vos tenés el problema de que eso tiende a eh, básicamente destruir los incentivos económicos de la red de la misma manera, o sea, no de la misma manera, pero de forma similar a eh, una limitación artificial, porque a largo plazo, con una cadena que no puede ser podada, no se puede hacer prácticamente nada. Sí, es como, ahí sí es la pesadilla de los BTC maximalistas de que no podés, Sí, que que no la es lo que blockchain va a pesar defiende, mucho. que no es lo que defiende Bitcoin Cash. O Sí, sea, sí, no es sí, la por visión de eso el Satoshi. podado está en el white paper, chicos. Totalmente. Nosotros somos férreos defensores del podado. De hecho, eso tiene en común la gente de BTC y la gente de BSB, que no defienden el podado. O sea, Sí, sí. BTC porque dicen, no, son todas las transacciones, tenés que tenerlas en la Mm. cadena de bloques. Perfecto, no es lo que dijo Satoshi, no es lo que está demostrado en el white paper, pero bueno, parece que no les gusta esa idea. Y los de BSB dicen lo mismo, pero desde el otro extremo. No solamente tenés que guardar todas las transacciones, sino además tenés que guardar toda la información irrelevante de esas transacciones. Mi consejo es para los que quieran guardar información en la cadena de bloques de Bitcoin Cash, no lo hagan, porque en el futuro los van a podar. Pero si quieren hacerlo, en vez de publicar 200 gigas de información, publiquen un enlace a IPFS y guarden esa información en algún nodo rentado, que va a estar mejor y va a ser más adecuado para el caso de uso que quieren resolver, que si directamente tratan de guardar la información en la cadena de bloques. Sí, exactamente. Después tenemos eh, otra opción que se está planteando inclusive dentro de Bitcoin Cash, hay gente que la plantea, que es el tema de los bloques dinámicos. Acá hay ya varias monedas que lo usan, por ejemplo Monero, no me acuerdo bien cómo era el algoritmo de Monero, era el doble cada de los anteriores 6 bloques, algo así, ¿no? El máximo es el doble del promedio de los últimos 12 bloques, una cosa así. Sí, sí, sí.
Esto básicamente es, en vez de fijar el tamaño máximo, fijas un algoritmo que fija el tamaño máximo, ¿no? Es como, Totalmente. y ahora volvemos al quién vigila al que vigila, ¿no? Una cosa así. Sí. Porque ¿qué ¿Quién pasa? Esto escribe ese básicamente código? es. Tenemos dos opciones. O podemos eliminar la variable completamente y dejar el proceso de descubrimiento al mercado, que es la opción que yo humildemente considero que es la mejor. Total. Y no digo que esto no pueda funcionar, pero lo que estás haciendo es qué problema realmente estás tratando de resolver. Porque lo que dicen los proponentes de esta opción es, ok, perfecto, el límite tiene que ser variable, no puede quedar siempre en 32. Necesitamos garantizar que va a subir, no, porque no nos puede pasar lo mismo que nos pasó en 2017, que nos quedamos clavados y tuvimos que forkear. Pero la alternativa es, ok, además de eso, queremos evitar que si todos los bloques vienen siendo, no sé, de 100 megabytes, de golpe no tengamos un bloque de 1 giga. Ahora, la razón por la cual yo no estoy a favor de esto, y quiero que cada uno haga en su casa es un análisis. ¿Puede darse el caso de que un minero que ve que la red está produciendo bloques de hasta 100 megabytes, de golpe pueda producir un bloque de 1 giga? O sea, lo puede intentar, definitivamente. ¿Qué va a pasar a lo más probable? Bueno, si la capacidad máxima para procesar un bloque es de hasta 100 megabytes dentro de la red, y vos estás enviando un bloque de 1 gigabyte, tenés muchas chances, altísimas chances, de que ese bloque sea orfanado. O sea, ¿qué significa esto? Que vas a perder plata, vas a haber perdido el tiempo que tardaste en procesar todas esas transacciones y validarlas. El tiempo que tardaste en hacer la prueba de trabajo y el tiempo y ancho de banda que gastaste en enviarle a la red ese bloque gigante. Y además, todo para que te ganara otro bloque que salió justo, incluso capaz que después que el tuyo, pero llegó antes y fue propagado antes por la red porque era 10 veces más chico. Entonces, de nuevo, existe un algoritmo dinámico para eh, producir bloques de tamaño adecuado, ¿no? Y esto es muy interesante porque adecuado siempre es una palabra que suena como Sí, la sí. planificación central. Existe un algoritmo y ya está implementado, se llama proceso de descubrimiento de precios del mercado. Proceso de descubrimiento de precios del mercado. Ese algoritmo que a mucha gente técnica le cuesta entender, porque yo sé que hay mucha gente técnica que, digamos, tiene dificultad, porque como cuando uno es técnico le gusta tocar todo. Y como hay cosas de la economía que uno no puede tocar porque están fuera de su alcance, porque dependen de fuerzas que no son de uno, Las se fuerzas que molesta. vienen del cielo, depende. Fuerzas que vienen de la tierra, de Sí, ya gente que sé, demanda del y ofrece mercado, sí. servicios y productos. Yo entiendo que por ahí me moleste, pero créanme a la comunidad que me puede llegar a estar escuchando que a largo plazo nos va a ir mejor, mucho mejor, si en vez de toquetear cosas que no tenemos que toquetear, eh, puedan, se puedan generar eh, de forma espontánea mediante el proceso de mercado y hacemos caso. O sea, nos va a ir mejor de esta manera. Aparte, ya Insisto, existe el soft limit. ¿Para qué ya querés? existe el soft limit. El soft limit va a hacer que los O sea, mineros el no soft estén limit lo incentivados. van a mover los mineros. No necesitas vos ponerle un algoritmo que les mueva. Sino, ¿qué hacen con el El soft algoritmo limit va a si estar tenés dado por un... la demanda. Claro, si vos Y tenés un algoritmo como el que proponen para sí, los bloques dinámicos y el soft limit, ¿qué haces? Lo tenés que andar moviendo todos los días, todo el sí. tiempo. Te volvés loco. Supongamos un caso de adopción exponencial en el cual el soft limit solamente te permite incrementar la oferta de espacio en bloque hasta un 20%, pero la demanda crece un 50%. Ya estás teniendo una deficiencia y estás creando un mercado artificial de tarifas, que es Sí, algo sí. malo, que es lo mismo que pasó, por más que vos digas, no, pero existe una adaptabilidad, sí, perfecto, existe una adaptabilidad, pero es una adaptabilidad restringida. El mercado podría responder de forma mucho más eficiente, pues lo que estás haciendo es que la mayoría de las personas piensen que Bitcoin no funciona, que es lo que termina pasando con BTC. Cuando las tarifas suben porque vos no dejás que los mineros ofrezcan libremente en competencia el espacio en bloque que tienen para vender, lo que estás haciendo es expulsar usuarios. Y lo que no queremos en Bitcoin Cash es que los usuarios sean expulsados. Entiendo, insisto, mucha gente que está en este tema, incluso gente dentro de la comunidad de Bitcoin Cash, no está en Bitcoin Cash porque sean defensores de las ideas de la Escuela Austríaca de Economía, sino porque son personas técnicas y consideran que Bitcoin puede escalar. Sin embargo, considero que este conocimiento muchas veces no está presente y es fundamental para entender cómo funciona el proceso de descubrimiento de el tamaño óptimo, ¿no? Y esto de nuevo, insisto, por más que uno cree un algoritmo, ese algoritmo siempre va a ser un punto de conflicto. Es un problema porque después va a haber gente que no le va a gustar ese algoritmo, que lo va a querer cambiar por otro.
Si uno elimina el límite directamente y no introduce ningún algoritmo, los mineros se arreglan. Es más, los obligas a que se arreglen, de hecho. Porque no les está diciendo, ok, ahora nos encargamos nosotros, vos no hagas nada. Que por ahí para el minero es más cómodo. Sino que haces que ese tipo que está invirtiendo su poder de cómputo, su capacidad de procesamiento y su energía, y está, digamos, corriendo con costos de un operativo que es bastante grande en muchos casos, lo incentivas a que se invierta y que esté atento a las demandas del mercado. Si vos introducís un algoritmo, le estás dando una excusa para que ese tipo no intervenga. Si vos Sí, le sí, das más sí. poder al minero, el minero lo va a usar ese poder. De hecho, lo va a tener que usar, porque si no va a ser menos competitivo que la competencia. Sí, sí. O sea, el real algoritmo es el que está en las manos de los mineros. Totalmente. Ya lo decía Juan Domingo. Es más, estoy proponiendo, ¿no? Supongamos, estaba pensando que una propuesta válida, perdón, puede ser introducir un algoritmo en el código de los nodos, pero que sea para el soft limit. O sea, que los mineros puedan, de forma dinámica, aumentar el soft limit según la demanda del mercado. Pero el soft limit, no el hard limit. Sí, sí, El el hard hard limit limit tiene que sacalo. ser. El hard limit tiene que ser el cielo, literalmente. Sí, Porque sí. si la demanda, o sea, si la capacidad crece considerablemente, nunca va a crecer más que la disponibilidad de los recursos. Si los mineros tienen recursos, o sea, espacio de almacenamiento, ancho de banda y espacio en bloque para ofrecer, ¿por qué los vas a impedir de ofrecer eso? Sí, sí. Así que bueno, si querés cerramos con una frase de Satoshi Nakamoto. Te cedo la palabra, Leo, que no tengo el contexto de la pregunta que le hacían. El contexto básicamente es el siguiente. A Satoshi Nakamoto siempre le preguntaron, ¿no? O sea, siempre al principio se encontró con críticos. Había gente como este que leíamos anteriormente que estaba interesada, que dijo, necesitamos mucho una tecnología como esto, pero creo que puede tener problemas de escalabilidad. Sin embargo, muchas veces nos encontramos, y esto es algo interesante, hasta podríamos hacer un podcast al respecto, con gente que incluso teniendo las ideas correctas, o por lo menos ideas mejor orientadas que la mayoría de la gente, le cuesta mucho pasar a la acción. Y no pierde tiempo en buscarle fallas o críticas a un sistema, ¿no? Que nos pasa mucho a nosotros Bitcoin Cashers, cuando, por ejemplo, vamos con gente que, por ejemplo, están o vienen de movimientos libertarios, o gente del software libre, o gente con, en definitiva, pensamiento afín. Ni siquiera hace falta ser libertario. Cualquiera que le moleste un poquito lo que hace un gobierno en un momento determinado ya tiene motivos para usar Bitcoin, según nuestra opinión. Esta persona, básicamente, le hace a Satoshi Nakamoto, o sea, le contesta el correo del white paper haciendo una larguísima exposición acerca de la vulnerabilidad de un sistema a los monopolios de la fuerza, que básicamente se está refiriendo de forma didáctica, es otro término para los estados. O sea. Y Satoshi Nakamoto, y bueno, termina el correo dice, no encontrarás la solución a los problemas políticos en la criptografía. Esto le dice a Satoshi Nakamoto, como diciendo, mira, vos seguís jugando, pero en definitiva el poderoso es poderoso y vos no vas a poder hacer nada. ¿No? Sí, sí. Yo soy libertario, seguramente, o considero que está mal, o reconozco que está mal, pero la verdad no se puede cambiar nada. Y bueno, Satoshi Nakamoto, ni lento ni perezoso, contesta un mensaje que probablemente tenía muchas líneas de texto, con una oración que es muy simple, pero es muy poderosa. Sí, pero podemos ganar una batalla importante en la carrera armamentística y conquistar un nuevo territorio de libertad durante varios años. No perdamos tiempo en discusiones que no tienen sentido. Hagamos Esa lo parte la que agregaste mejor vos. sabemos hacer. Sí. Sí, esta parte, la última parte Sí, termina hasta donde varios dice, años es de hasta Satoshi. varios años. Sí. Digamos, ahora yo leo. No perdamos tiempo en discusiones que no tienen sentido. Sí, ¿Vale sí. la pena? Sí, está bueno. Pero esta cosa de, digamos, militante del café no va. Sí, sí, sí. De hecho, No, moralmente porque. estamos obligados a presentar soluciones, porque de Total. hecho, si no lo hacemos, el otro tiene todo el incentivo del mundo para cortarnos la cabeza. Sí, sí, Empecemos a sí. hacer las cosas en serio, empecemos a trabajar por un futuro mejor y utilicemos las herramientas a las que disponemos. Pueden no ser todas las que necesitamos, pero nos van a poner en una situación mejor que la que estamos actualmente. Total. Así que bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el episodio. Espectacular. Y nos vemos el viernes que viene. Chau, chau. Chau, chau.